Conclusión del libro de Job. ¿Qué he aprendido en este libro? Mirad, lo primero y lo que más me ha impactado al estar estudiando el libro fue que sí, he aprendido sobre el sufrimiento, pero no pensaba que iba a aprender tanto en cuanto a la actitud de los amigos con Job. Es decir, están Job y sus 3 amigos junto con Eliú para intentar consolar y ayudar a Job en este momento tan difícil de su vida. Pero en cambio, sus amigos tal vez sí que sabían la teoría, pero no la práctica. Sabían unos consejos buenísimos, pero que no se aplicaban a la situación de Job. Así que también el cómo se comportaron y las diferentes reacciones me hicieron verme en ocasiones reflejada en ellos, y esto me encantó para así darme cuenta de, oye, piensa bien si cuando estás intentando ayudar a alguien, si realmente estás consolando o te estás yendo por el camino de acusar, como estaban llegando a hacer los amigos de Job. Entonces esto fue algo brutal e impresionante que no me esperaba para nada, ya que tenía el foco en lo que había oído hasta ahora del libro de Job, de que es una historia muy bonita, de que Dios le quita todo, de que luego se lo devuelve duplicado, pero de esos 3 amigos no había oído hablar en ningún momento. Hablando de otras cosas que no me esperaba, primero, que Dios me sorprendiese a través de este libro de que habló Job en uno de los momentos de la fidelidad conyugal, que es uno de mis temas favoritos en el mundo y que me apasiona aprender sobre ello. Y luego también lo que me sorprendió fue la respuesta de Dios, de cómo Él le está respondiendo a través de preguntas y sobre todo, y más importante, a través de su presencia, demostrándole que en ningún momento Dios había abandonado a Job. Dicho esto, vemos que Dios es inexplicable y que definirlo sería limitarlo, pero siempre me gusta buscar características de cómo es Dios y qué cosas hace para así ir conociéndolo poco a poco. Y las que más destacan en este libro son: Dios es todopoderoso, todo, absolutamente todo lo puede, no hay nada imposible para Dios. Dios es paciente, Dios es atento, misericordioso, hasta incluso con los amigos que llegaron a endurecer el corazón con Job y a no empatizar con él. Y a pesar de todo esto, Dios fue misericordioso con ellos. Dios es creador, Dios es perfecto, sabio, prudente, perspicaz. También se le define como que es un temible soberano, pero en el sano sentido de la palabra. Aquí siempre digo que las palabras de la Biblia hay que saber en qué contexto se dicen, además de buscar qué significan, porque hay algunas que no tienen nada que ver con el significado que nosotros utilizamos, ya que vienen de muchas traducciones. Dios es justo. También nos dice este libro que Dios es maestro de justicia que no oprime. Ante todo, Dios busca esa justicia y ese derecho para todos. Es sublime, infinito, bondadoso. Dios da tranquilidad, da paz, da seguridad, no tuerce el derecho, no obra el mal. Pasamos a que Dios también escucha. Hemos visto que Dios es atento y Dios te escucha y te responde. Este libro es un ejemplo de que en nuestros momentos más difíciles, aunque no lo sintamos, Él está ahí escuchándote, Él está ahí viendo tus lágrimas, Él está ahí conociendo lo que siente tu corazón, porque Él sabe cómo te sientes y Él nunca te abandona. Dios no tiene límites, corrige, protege, permite.
confía en los humanos, nos conoce, nos da la vida, habla de muchas formas, no nos paga con la misma moneda, es decir, nosotros podemos fallarle a Dios infinitas veces, que a pesar de todo esto, esto tiene que ver con el punto de Dios es misericordioso, a pesar de todo esto, Dios nunca nos paga con la misma moneda. Es tan infinitamente, tan inexplicablemente bondadoso que Él no nos devuelve lo que nosotros le hacemos. Él, además, nos ayuda a corregir este fallo, nos da una lección para aprender. Dios no es indiferente, a Dios le importas tú, le importa tu situación y Dios hace maravillas que ignoramos. Cuántas cosas buenas nos pasan a lo largo del día y no nos damos cuenta. Otra de las cosas que suelo comentar es cómo se denomina a Dios en este libro. Por ejemplo, ¿qué nombre toma Dios? Obviamente sabemos que Dios es Dios, pero Dios también se llama Yahvé. Aquí lo llama como justo supremo en otras ocasiones. Goel, Yahvé, la mano de Dios, nos habla de la mano de Dios. El santo, Shaddai, hacedor y Dios, también se le denomina Dios. Así que ya paso a contaros las lecciones aprendidas punto por punto. Primero, el cómo reaccionar ante cualquier situación, de que nosotros tenemos ese conocimiento y si queremos tenemos autocontrol para gestionar nuestras reacciones, nuestro modo de reaccionar. Así que qué gran ejemplo Job cuando le pasaron todas estas calamidades, cuando se le destrozó la vida, por así decirlo, y a pesar de eso, él reaccionó de una forma ejemplar. También vemos que la confusión nos lleva a dudar de nosotros mismos. Job estaba confundido. Job, a pesar de esa seguridad en sí mismo, ya empezaba a dudar por todo lo que le estaban diciendo y porque no entendía, no comprendía lo que le estaba pasando. Entonces, la confusión es algo no muy bueno porque nos puede hacer ver borroso y malinterpretar muchas cosas, muchos conceptos, muchas ideas, muchas situaciones, etc. Y también, como he visto que este es un libro de muchas preguntas, que te invita a que te hagas preguntas, a preguntar. Nunca te canses de preguntar, porque gracias a preguntar aprenderás una barbaridad de cosas. Yo amo preguntar y muchas veces me dicen, es que haces muchas preguntas, pero es que gracias a esas preguntas que hago hoy soy quien soy y pues poco a poco voy adquiriendo conocimiento. Así que he querido plantear algunas preguntas que podemos extraer y podemos reflexionar sobre ellas. Una de ellas sería, ¿qué estamos dispuestos a recibir de Dios? ¿Solo lo bueno? Aquí me refiero a cuando la mujer de Job pues le hizo desconfiar y le impulsó como a maldecir a Dios, pero Job le respondió diciendo, ¿qué pasa? ¿Que solo podemos recibir de Dios lo bueno y no lo demás? Entonces, claro, si estamos para lo bueno, también tenemos que estar para lo no tan bueno. ¿De quién te rodeas? Lo importante que es saber de quién te rodeas, porque Job tuvo esa bendición de ser acompañado por sus amigos, independientemente de que luego la conversación pasase lo que pasase, pero ellos allí estaban intentando consolarlo de la mejor manera que supieron. Así que esta es una gran pregunta, ¿de quién te rodeas? ¿Somos como los amigos de Job? ¿Consolamos o condenamos? Aquí me gustaría añadir que si en algún momento alguien necesita nuestra ayuda y no sabemos qué decir, hay veces que es mejor decir, no sé cómo puedo ayudarte,
pero que sepas que aquí estoy. Si necesitas un hombro en el que llorar, aquí voy a estar. Si necesitas compañía, aquí voy a estar. Tal vez no entienda tu situación, tal vez no sepa cómo ayudarte, pero que sepas que estoy ahí. Y eso dice demasiado. Mejor eso que empezar a decir cosas que no sabemos o a inventarnos cosas por rellenar el silencio. ¿Qué más? Que una lección aquí es que un gran hombre de fe también puede caer en depresión y desesperación, que es lo que le pasó a Job. Que una persona tenga una gran fe no quita lo otro. Reconocer debilidades, expresar cómo nos sentimos. Esto es importante porque, aunque no lo indica, Job estaba comunicando lo que sentía y el cómo se sentía para que los demás intentasen comprender un poco mejor. A pesar de que no lo entendiesen, por lo menos el comunicar cómo nos sentimos ayuda a los demás a comprendernos mejor. El pedir auxilio, pedir ayuda. Job esto sí que lo hizo. En un momento difícil él pidió ayuda y se dirigió a Dios. Él oró en mitad de este momento. Él quería saber dónde estaba su error, qué es lo que él había hecho mal, ese hazme ver. El vivir el presente. Esto es una lección muy, muy, muy bonita así de decir y muy fácil, pero qué difícil es aplicarlo. Job de repente en este momento de angustia, como que de repente dijo, ojalá volver al pasado, ojalá volver a este tiempo de bendición, y esto nos pasa. Yo he sido una persona que le ha pasado de vivir en el pasado o también como pensar solo en el futuro, y es que no se sabe si el futuro vendrá y el pasado ya ha pasado. Que el pasado nos sirva para aprender, para mejorar, pero lo que está es el hoy. Vive el hoy, porque si no, no estás viviendo. Otra de las preguntas, creo que la pregunta estrella de este libro es el ¿por qué? ¿Por qué el no encontrar sentido a lo que nos está pasando? En este caso, no encontrar sentido al sufrimiento, no ver por ningún lado cuál es el propósito de este sufrimiento. Y a lo largo del libro, el mismísimo Job se va dando cuenta de todo lo que está aprendiendo en medio de esta batalla y al final como que entiende el porqué. Y aunque no se le haya respondido a esa pregunta de ¿por qué me ha venido este sufrimiento?, que los lectores sí que lo sabemos, pero él no. Él está satisfecho porque lo único que le preocupaba era que Dios se hubiese alejado de él. Era lo más que le preocupaba a él. Nos habla sobre todo este libro, nos lo repite, nos lo vuelve a repetir de el justo y del injusto o del impío, del malvado, etc. Así que nos da muchas lecciones sobre el destino del justo, el destino sobre todo del injusto, de qué hacen, qué no hacen, etc. Nunca es tarde para volver a Dios. La visión humana es limitada. Y esto muchas veces se nos olvida. Y este libro me ha venido muy bien para recordarnos esto de que nosotros, imaginaos, siempre digo el ejemplo de que tal vez si os ponéis las manos al lado de la cara, solo vemos lo que hay delante, no vemos ni a la derecha ni a la izquierda. Pero si te quitas las manos, ves que hay más horizonte. Pues esto es lo que nos pasa con la vida espiritual, de que muchas veces no vemos todo lo que hay detrás de una situación o no vemos qué es lo que está obrando Dios detrás de esta situación, pero sí que hay más allá de lo que nosotros vemos. Ser agradecido. De nuevo, Job, en medio de todo el sufrimiento, él era agradecido con todos los bienes que Dios le había dado. No podemos ocultar nada, absolutamente nada, a Dios. También la palabra presencia me ha ayudado en este libro, ya que
se nos dice que Dios está presente en cada sitio donde vayamos. Allá donde vayamos, ahí está Él acompañándonos. Entonces es absurdo intentar ocultar algo a Dios porque Él es omnipresente, todo lo ve. Así que esto es una gran lección y un gran recordatorio. Se habla en este libro sobre la grandeza de Dios, nos muestra su grandeza poco a poco a lo largo de ese viaje por todo el universo y ese diálogo que tiene con Dios. Vemos cómo en momentos difíciles también podemos pensar que todos van en contra nuestra, pero no es así. Y sobre todo ese gran ejemplo de fe que nos deja Job, a pesar de sí, puede que en algunos momentos dijese cosas que él no está orgulloso, pero lo importante es que luego se arrepintió, se dio cuenta de sus fallos y pidió perdón por ello. Una de las frases que más me gustó es: nuestro sufrimiento puede darnos una visión distorsionada de Dios e incluso de cualquier cosa. Cuando estamos en un momento de sufrimiento, podemos ver muy pero que muy borroso. Este libro sobre todo nos enseña a practicar la paciencia, a esperar. Y, ojo, algo importante que nos enseña es a proteger los ojos. Esto es cuando hablaba sobre la fidelidad conyugal, que Job nos dice que él protegió sus ojos porque él hizo un pacto y él es fiel a su esposa. Entonces, este proteger los ojos significaba que él era un hombre temeroso a Dios, un hombre que amaba a Dios y que amaba a su mujer. Y obviamente él sabía que hay mujeres más bellas, pero sabiendo esto y sabiendo qué es lo que le hace pecar, pues él se protegía los ojos, porque los ojos es al final por donde nos suele entrar la mayoría de cosas. Entonces la vista es uno de los grandes focos que nos puede llevar a pecar. Así que él veía que si estaba en cualquier sitio iba a cometer un pecado, pues se protegía el ojo. No sé si se entiende, pero más tarde en los evangelios, si no me equivoco, nos dicen que si tu ojo derecho te hace pecar, arráncatelo. Que lo dice de una forma metafórica, obviamente, pero que eso, que intentes evitar todo aquello que te haga pecar. Y por último, vengo con 4 preguntas que también están muy bien para reflexionar de este libro de Job. Cuando te arrepientes de corazón. Luego, atesoras lo que Dios ha dicho en cuanto a guardar su palabra. ¿Qué son o qué es la sabiduría y la inteligencia? Cosa que nos enseña este libro. Y por último, ¿en qué gastas tus riquezas? ¿Haces un correcto uso? Job era un hombre muy rico, pero él nos contó cómo gastaba esa riqueza. Y la riqueza la podemos invertir en cosas buenas o malgastar en cosas no tan buenas. Así que la última lección de este libro fue ese silencio que todos pensaban que Dios había abandonado a Job, pero Dios solo estaba en silencio para escuchar, porque Él, hasta que no paramos de hablar, Él nos escucha. Y vemos cómo al final esas leyes tan estrictas, esos principios teológicos, mejor dicho, de si un hombre es justo, es bendecido. Si un hombre es injusto, se le va a reprender y se le va a castigar. Generalmente era así, pero había casos en que no se aplicaba. Entonces, espero que hayáis aprendido, que hayáis disfrutado de este libro de Job, porque en mi caso no me lo esperaba. De hecho, tenía miedo al empezarme a leer Job, porque todo el mundo te dice esto de
ay, qué bonito es Job cuando lo lees, pero ya no piensas lo mismo cuando te pasa a ti. Entonces digo, madre mía, a ver qué me viene en este libro. Pero al final, al estar tan centrada en ese pensamiento, he dejado que Dios me sorprendiese con muchas otras cosas. Así que no hay mal que por bien no venga, como suelen decir. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Te espero en el siguiente libro, que lo comenzamos en el siguiente episodio. Que pases muy buen día y que Dios te bendiga.